Vamos a ver algunas cosas de la química de los carbonilos. ¿Sí? Aquí voy a dejar el chat en vivo, ¿sí? Por si tuvieran alguna duda o podrían abrir el micrófono. Bien, entonces nos hemos quedado en este tioéter, sí, que podíamos reducir a alcano, sí, por medio de hidrogenación catalítica, sí. Una reacción bastante buena, bastante fácil. Sí, y ahora vamos a entrar a un tema, digamos, por demás interesante, ¿sí? Que es el tema de... eh, gracias. Gracias. Bueno, gracias por la información. Bien, gracias. Bien, vamos a empezar un nuevo tema que serían los N-acetales. Sí, entonces, este es un tema muy interesante. Yo creo que con que veamos esto hoy, pues será más que suficiente. ¿Sí? Digamos, tenemos los N-acetales, ¿sí? Estos acetales, yo puedo, digamos, tengo acá el carbonilo, ¿sí? Digamos, vean, tengo el carbonilo y voy a tener una amina, ¿sí? Esta reacción es muy competitiva por lo que vi en algunas de las soluciones de sus exámenes parciales. Digamos, puede reaccionar con el carbonilo como pusieron algunos en una reacción de Michael en el examen. Sin embargo, cuando está la competencia por la digamos, adición 1,2 o adición 1,4, está favorecida la adición 1,4, ¿sí? Pero bueno, entonces lo que voy a obtener, voy a hacer es tener esta reacción de digamos, de esta mina con este carbonilo, ¿sí? Para, digamos, obtener este producto parcial. Si no, si lo ven, estos electrones podrían reaccionar acá. Si es medio ácido, recuérdense que primero reacciona sobre el oxígeno y después podría venir estos electrones hacia acá. Sí, bien, después, digamos, esto es solo un intermediario, digamos, sería un carbinolamina, ¿sí? O un alcoholamina, ¿sí? Etanolamina, carbinolamina, me gusta decirle, sí, es un producto sumamente inestable y puede acontecer varias cosas, ¿sí? Que tenemos por acá. Eh, digamos, tenemos digamos, podemos realizar la reacción de sustitución, es decir, que este OH se va a sustituir, digamos, perdón, de eliminación, se va a eliminar por que vamos a estos electrones van a pasar hacia acá y esto se va a ir como un buen grupo saliente. ¿Sí? Esto regularmente ocurre en medio ácido. ¿Sí? Desde luego puede acontecer lo que estamos intentando ver ahorita, ¿no? Que es un acetal de amina, también puede ocurrir. Si ese acetal de amina, pues puede ocurrir sobre todo si R4 es hidrógeno, ¿sí? Si R2 es hidrógeno, o sea, si la amina es primaria, ¿sí? Yo voy a obtener la imina. Sí, ahora, si la amina es secundaria, yo voy a tener la enamina siempre y cuando exista un hidrógeno ácido, ¿no? Un hidrógeno en carbono alfa al carbonilo, ¿sí? Eh, entonces, eso sería como un resumen de lo que vamos a ir viendo hoy. Bien, entonces un famoso polímero podría ser una bonita aplicación. Sí, ustedes tienen acá esto, no sé si se nota, esto es urea, ¿sí? Digamos que la urea, en medio básico, digamos, este nitrógeno podría ser ligeramente básico, ¿sí? Y podría reaccionar con
digamos, con formaldehído, ¿sí? El formaldehído, si ustedes ven, logramos obtener así este alcóxido que después exactamente tenemos un carbinolamina, ¿sí? O un metiliol urea, digamos, ¿sí? Un carbinol urea, sonaría mejor, ¿no? Entonces, para que lo vean. Entonces, aquí ya obtuve lo que yo quería. Sí, aquí pues ocurre, el mecanismo más aceptado es este. Sí, hay algunos otros mecanismos cuando uno hace poliuretanos, sí, que se modifican un poco, no está del todo elucidado, sí, pero este es el más aceptado. Lo más seguro o lo que creemos nosotros que es más probable es que en medio básico, ¿sí? Si ven las reacciones en medio básico, si este venga, llegue acá y entonces este salga. Si lo ven, este grupo sale, ¿sí? Para generar un doble enlace, ¿sí? Vamos a quitar un poco esto y entonces obtendría un doble enlace, ¿sí lo ven? Ese doble enlace, ¿sí? Ya puede reaccionar y dar el polímero, ¿sí? Puede volver a reaccionar, ¿sí? Con este nitrógeno básico, ¿sí? Dado por las circunstancias de la reacción o por las condiciones de la reacción, ¿sí? O si no, también podría darse, digamos, aquí estamos más cómo se logra esto, ¿no? Podrían tener más poliuretano, digamos, y eventualmente perderse este como protón, ¿sí? Y generar un nitrógeno más o menos básico en una amida. Los nitrógenos de la amida, recuérdense, no son básicos, pero dado que las condiciones de la reacción lo marca, pues pueden tener ligera basicidad que nos ayuda a realizar un polímero que es bastante útil, ¿no? Que es el poliuretano, ¿sí? Que está en las esponjas, en los colchones, ¿sí? Etcétera. Bien, si tienen alguna pregunta, mejor si usan el chat, sí, que si no desconcentran a los demás con el micrófono o si no se entiende mucho, pues podemos verlo a través del micrófono. Bien, entonces vamos a ver, ya que vimos estas acetales de nitrógeno, sí, después abordaremos un poco más este tema. Sí, vamos con las cianohidrinas. Sí, digamos, las cianohidrinas son especies, si lo ven, igual que una luidrina, ¿no? Digamos, tenemos un alcohol, ¿sí? Y tenemos un grupo ciano, ¿sí? Solo que a diferencia de la aloidrina, ¿sí? Que era un alcohol y un halógeno, ¿sí? Se encontraban en dos diferentes carbonos. Ahora lo voy a tener únicamente en un solo carbono. Entonces es una relación algo así como geminal, digamos, ¿sí? Y son realmente poco estables, ¿sí? No es algo que sea fácil hacer. Vean que se hace la reacción en medio ácido, se tiene la idea que se realiza, que el reactivo realmente es el ácido cianhídrico. No olviden, ácido cianhídrico es, digamos, un gas, ¿sí? Que es sumamente tóxico, ¿no? Puede matar a la gente en 5 segundos o en 10, una cosa así absurda, ¿no? Es sumamente tóxico. Pues, ¿qué sucede? Aquí ya se deja ver, ¿no? Hidrógeno se va para acá, ¿no? Forma, digamos, el carbonilo con el hidrógeno y después ciano, ¿sí? Reacciona para formar un nitrilo, ¿sí? Y entonces ya se da este producto. Entonces es una reacción que el mecanismo se ve que es bastante sencillo. Solo notemos que mientras más pequeño sea, si es un aldehído, la reacción funciona bien. Si es una acetona, la reacción va bajando. Y si es una acetona muy impedida, vean, la reacción es lenta y con rendimientos muy, muy pobres. ¿Sí? Bien, discutimos un poco de rendimientos, pues es, si lo ven es exactamente el mismo principio que teníamos nosotros
con con las otras especies del carbonilo, con los hidratos o con los acetales. Sí, digamos, mientras la acetona, digamos, es más voluminosa, ¿sí? A la hora que cambie de hibridación, digamos, y de geometría y de ángulo de enlace, la reacción va a ser aún más lenta, digamos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo sería. Esta es de Paula Yurkanis Briz. Yo no estoy muy de acuerdo. Si fuera medio básico, sí. Yo creo que reacciona el ácido cianhídrico antes, pero hagámosle caso a Yurkanis Briz. Sí, yo creo que termodinámicamente es preferible hacer esto y después reaccionar acá. Pero digamos si no, pues la reacción, si fuera en medio básico, acontecería eso. Y después, por que existe ácido cianhídrico, acontece esto, una cianohidrina. Bien, son poco estables, sí, y la reacción es bastante reversible. Bien, un poquito más profundo, sí, digamos, un poquito más profundo, vamos a verlo a, digamos, como orbitales moleculares. Del libro del libro de Clayden, Gibbs y Waller, sí, tenemos esto. Algo que podemos ver después, creo que está en las reacciones con Grignard. Sí, esto no reacciona, digamos, por decir así, este toma el protón, por ejemplo, acá. Sí, y digamos, este nitrilo o el nucleófilo se ha observado y se han hecho estudios teóricos para decir que la reacción no precisamente entra acá, digamos, en esta forma geométrica, no sé si me voy a entender, como diametralmente opuesto, ¿no? Sino reacciona acá y regularmente decimos que reacciona en un ángulo de 107 grados, más o menos, ¿sí? Entonces eso es lo que se ha observado en todo ya con estudios teóricos, y cuando veamos un poco de producto CRAM y producto anti-CRAM para predecir un poco la estereoquímica en estas reacciones de carbonilo, vamos a hablar un poco más de esto que les estoy hablando, de cómo reacciona y en qué ángulo. Entonces no lo olviden, siempre son reacciones de HOMO y LUMO, ¿sí? Entonces vean, el HOMO, digamos, el orbital de más alta energía ocupado, digamos, reacciona con el LUMO, ¿sí? Que sería el orbital de más baja energía ocupado, ¿sí? Bien, entonces aquí está, ahí está, 107 grados, para que vean. Eso ocurre en casi todos los carbonilos, ¿sí? No ocurre únicamente cuando estamos formando cianohidrinas. ¿Sí? Todos los carbonilos regularmente, ¿sí? Reaccionan de esa forma, a 107 grados. ¿Sí? Eso es bien, bien importante cuando querramos predecir la estereoquímica. Ya eso lo vamos a ir viendo en la próxima presentación, que probablemente la veremos el jueves, ¿sí? A las 2 de la tarde. Bien, entonces veamos. Entonces, ¿para qué sirve? Pues esta es una reacción que creo que algunos que han ganado Orgánica 2 de toda la Mara la conocen. Esta es una reacción que le llamamos síntesis de Strecker, ¿sí? Voy a ver si lo puedo escribir acá, Strecker. Strecker, ok. La síntesis de Strecker. Sí, este cuate, pues lo que hizo fue hacer una cianohidrina intermediaria y después agregarle hidrólisis ácida. Si ven, no, es parecida, perdón, este no es precisamente la síntesis de Strecker. La síntesis de Strecker lleva un aminoácido, pero es bastante parecida, solo que forma una imina intermediaria previa, sí, y después reacciona en nitrilo. Perdón, estaba equivocado. Sin embargo, los alfa hidroxiácidos también son útiles en bioquímica. Sí, ya cuando lleven bioquímica ya verán que lo que ustedes obtienen en la síntesis de las grasas son alfa hidroxiácidos para después tener
cetohidroxiácido, ¿sí? Como el ácido pirúvico, por ejemplo, ¿sí? Entonces podría ser una síntesis interesante para, digamos, tener algunos sintones bioquímicos, ¿sí? Bien, entonces, continuando, sí, esta es una síntesis parecida a la que hicieron en laboratorio, no me acuerdo quién la hizo, o no me acuerdo si decimos este año, o fue el año pasado. Si no tuviera este hidrógeno, sí, y digamos tuviera un anillo aromático acá, sí, yo tendría benzaldehído. Y, gracias, gracias. Me están preguntando por el solvente. Vean, el solvente regularmente lo que se usa eh, puede ser etanol, ¿sí? Ya que es soluble el aldehído, digamos, como benzaldehído, y pueden ser solubles, digamos, cianuro de sodio, ¿sí? Y un poco de ácido sulfúrico, ¿sí? Que es lo que se usa en la síntesis de ácido mandélico. Regularmente el solvente, como se puede ver, tiene que ser bastante polar. ¿Sí? Algunos aldehídos, digamos, funcionarán bien con agua. Por ejemplo, aldehídos menores a 5 átomos de carbono. Es mejor hacer la reacción en agua, ¿sí? Porque así ustedes, si logran hacer la cianhidrina, va a precipitar, ¿sí? Y si después logran hacer el ácido, van a lograr precipitarlo. Entonces, es muy probable que si la reacción se puede hacer en agua, sea un poco mejor. Ahora, la reacción clásica de ácido mandélico se hace una parte en agua y otra parte del formaldehído. Pero esta reacción creo que está al final. Si uno puede hacer, digamos, uno puede solvatar algunos aldehídos, ¿sí? Con la ayuda de bisulfito de sodio. Si, digamos, bisulfito de sodio lo que logra es hacer una especie iónica, ¿sí? Del aldehído y que sea soluble en agua. Entonces, regularmente el solvente realmente es agua, ¿sí? En algunos casos he visto etanol, pero yo creo que la reacción que hicieron en el laboratorio la hicieron en agua, pero usando bisulfito de sodio como el que hace posible que el aldehído sea soluble en agua. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, entonces, vean, entonces acá es otra forma de hacer un ácido, un alfa hidroxiácido, y si esto fuera benceno, sería el ácido mandélico, que es la reacción más, digamos, clásica y la que mejor se puede hacer en un laboratorio como el de nosotros. Bien, entonces, ¿le puedo pasar borrador a la anhidrina? Por supuesto, como hice la reacción medio base ácido, sí, yo le puedo pasar digamos, borrador, sí, si yo utilizo medio básico, sí. Entonces, podría usar medio básico, sí, y conseguir el cianuro, ¿no? Esto, pues, obviamente a nosotros no nos sirve de nada, sí, pero digamos a las plantas sí les podría ser bastante útil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos, digamos, aquí está de una raíz. Digamos, yo tengo acá una raíz de alguna planta. Sí, ahí está, sí, esta raíz, sí, y si ven, hay una cianohidrina, sí. Aquí tengo, esto ya se encuentra en más plantas, sí, este es más común, la amigdalina, sí, es bastante común, sí, entonces si ven, está en las plantas, sí. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser útil para una planta tener una cianohidrina? No olviden, el cianuro orgánico no es tóxico, ¿sí? El cianuro orgánico nitrilo, sí, hay en varios lugares, está eso decía un amigo físico, sí, de divertido, sí, cuando criticaba un poco el cianuro y la minería, que por qué tanto clavo, ¿no? Si en si en las semillas de las manzanas hay cianuro, ¿no? Pero es cianuro orgánico, ¿no? El cianuro orgánico no es tóxico, ¿no? Que es de los nitrilos. Sí, pero digamos que en las plantas hay cianuro, digamos, hay nitrilo.
¿sí? Y digamos algo interesante es que, la idea es que las plantas para protegerse podrían eventualmente liberar ácido cianhídrico, ¿sí? Entonces es una forma que si en tal caso un insecto o algún depredador, las muerde o algo, se entra un mecanismo enzimático para formar ácido cianhídrico. No todas las plantas sucede, obviamente. Sí, hay un escarabajo, creo que está en el libro de Chang, no sé si han visto, no sé cómo se llama en Chang, Química en Acción, creo que se llaman esos segmentos. Sí, no sé si todavía aparecen, ¿no? En los libros de Chang, de aquellos de ustedes, ¿no? Pero, digamos, existe el escarabajo bombardero, creo que se llama. Entonces el escarabajo bombardero es muy parecido también. Sí, digamos, él logra tener cianuro orgánico dentro de él y a la hora que se siente amenazado, enzimáticamente logra liberar ácido cianhídrico también. Entonces, obviamente a nosotros pues no nos sirve a menos que se os ocurra algún mecanismo para formar una cianhidrina y algún mecanismo de detonación para que después se haga la reacción y tire ácido cianhídrico y sea una bomba, ¿no? Pero suena extraño, ¿no? O sea, suena raro, ¿sí? Pero, en las plantas y en la naturaleza sí que funciona. Entonces nos sirve para hacer ácido mandélico o aminoácidos, ¿sí? Y bueno, el sistema si es alfabeto insaturado, nuevamente recordando, ¿sí? La reacción de Michael, ¿sí? No lo olviden, igual la vamos a tocar después también, ¿sí? Yo puedo tener dos tipos de reacciones. Si ven, yo podría formar la cianhidrina, ¿sí? Si ven a esta adición, varios libros le llaman adición directa, ¿sí? Y a esta adición conjugada. Sí, algunos otros libros, o a nosotros de repente en el departamento nos gusta llamarlo adición 1-2, ¿sí? Porque si ven, se adicionó el hidrógeno en la posición 1, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y se adicionó el nitrilo, ¿sí? O el cianuro en la posición 2, ¿sí? Y acá, pues por una adición conjugada que platicábamos cuando vimos reacciones de alquenos, ¿sí? Digamos que el hidrógeno entraría en la posición 1, ¿sí? Y el cianuro entraría en la posición 4. Sí, entonces por eso algunos textos en el departamento nos gusta llamarlo adición 1-4, ¿sí? Bien, entonces eso solo para que lo tengan presente. Bien, entonces acá vean que estamos ganando dos enlaces sigma, ¿sí? Y acá estamos ganando solamente uno. Entonces, en otras palabras, lo que les está tratando de decir esto es que hay una diferencia energética, ¿sí? En cuanto a los enlaces que se están formando. Entonces, al final, yo tengo un producto, por así decirlo, termodinámico, ¿sí? Le vamos a poner aquí termo, ¿sí? Y un producto, por así decirlo, cinético, ¿no? Un producto que puedo lograr, digamos, a 5 grados centígrados sería esta, y un producto que puedo lograr a 80 sería este, ¿sí? Porque, digamos, este es más estable, ¿sí? Y este es menos estable, pero este se forma más rápido y este se forma más lento. Bien. Entonces aquí está nuevamente el libro de del libro de Clyde, Griffiths y Wallers. Tenemos esta reacción, ¿sí? Una adición 1-4, ¿sí? Donde se adiciona HCN en la posición 4, en la posición conjugada. Y esta sería la última reacción, ¿no? Es una clase algo corta, ¿sí? Entonces sería la adición de bisulfito. Sí, la adición de bisulfito digamos, es para hacer un aducto, ni siquiera es un producto, ¿sí? No es algo aislable, ¿sí? Si yo lo logro sacar de la solución, muy probablemente se descomponga, ¿sí? Entonces, esto realmente es una reacción
que nos ayuda, si ustedes ven, para tener prácticamente un surfactante. No sé si lo ven. ¿Sí? Esto prácticamente es una sal de ácido sulfónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos con eso? Que casi cualquier aldehído o cetona sea soluble en agua. Entonces, por ejemplo, por la pregunta que decían, ¿qué solvente usamos cuando quiero adicionar cianuro? Bien, solvente regularmente, si no se puede hacer la reacción de etanol, se puede hacer en agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los aldehídos pueden lograr solubilizarse en agua si yo consigo este aducto. Y como es poco estable, va a reaccionar el nitrilo o el nucleófilo que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a poner su carga negativa. Y solo que obviamente reaccionan por una sustitución. ¿Sí? También vamos a tener obviamente dos fases. ¿Sí? A no ser que en la misma agua ustedes quieran hacer ácido mandélico y entonces de una vez se les forma el ácido mandélico. Bien. Entonces aquí está nuevamente homoilumo, ¿sí? Vean siempre 107 grados, 107 grados, ¿no? De ángulo de formación, ¿sí? Y aquí ustedes tienen, algunos son cristalinos, por lo visto, ¿sí? Y la reactividad es igual a lo que ya estudiamos. Entonces, vamos a ver, este sería del libro de Vogel, ¿sí? Digamos la cianhidrina, por la pregunta que hacía José Daniel, se puede hacer en etanol, pero la reacción no tendría tan buen rendimiento como si le hiciéramos en agua usando bisulfito, ¿sí? Entonces aquí está más o menos lo que les decía. Logramos solubilizar, ¿sí? Ya solubilizado podemos romper el aducto, ¿sí? Para formar el enlace oxígeno, carbono nitrilo, ¿sí? Y después esta base conjugada logra tomar un protón, ¿sí? Para generar la cianohidrina. Bien, algunos usos extras, ¿sí? Si lo quieren ver. Aquí hay, digamos, si hago la reacción en agua, sí voy a lograr la cianhidrina y después le agrego tetraidro de litio y aluminio, ¿sí? Para conseguir una reducción amina, ¿sí? Vean, este es bastante interesante, este sí ya lo había visto. Es una prodroga, digamos, ¿sí? Digamos que está como en estudio, ¿sí? Previo, ¿sí? No sé cómo siguió esto, pero sí ya lo había leído. Sí, digamos con el aducto del formaldehído, yo puedo conseguir este otro medicamento que sí sería soluble en agua. Si ustedes ven este medicamento, esta sulfa, digamos, sería totalmente insoluble en agua, pero con este truco la puedo lograr a solubilizar en agua, ¿sí? Entonces podría ser un jarabe, podría ser algo más, entonces una bonita aplicación. Bien, vamos con la adición de nitrógeno, sí, es tal vez de las cosas más importantes que hay en el curso, sí, adición de nitrógeno a carbonilo, de lo que también vendrá más en el examen parcial. Pues ojo, entonces vamos a formar iminas. ¿Sí? Entonces, regularmente el carbonilo reacciona con una amina primaria. Ya habíamos platicado un poquito de esto. ¿Sí? Entonces, la amina reacciona, ¿sí? Y generamos un carbinolamina, ¿sí? O un alcoholamina, ¿sí? O un aminoalcohol, si lo quieren ver así, geminal. ¿Sí? Esto es sumamente inestable, tanto es que si ustedes ven, lo estamos poniendo entre corchetes porque no es aislable, ¿sí? O es raramente aislable, digámoslo así. Bien, entonces aquí ya no se ve, pero el mecanismo también es un poco extraño, no se conoce mucho. Sí, triste que haya salido así, pero digamos, lo importante es que este hidrógeno,
¿sí? Se transfiere hacia este OH, ¿sí? Entonces, es muy claro que es el medio, ¿sí? El que va a transferir. Entonces, ¿qué es lo primero? Primero se desprotona el nitrógeno, primero se protona el oxígeno, ¿sí? Habría que ver. Lo más seguro es que se protone primero el oxígeno, ¿sí? Para generar un buen grupo saliente y después se desprotone este para ahí sí formar la reacción de eliminación. Sí, entonces la formación de iminas se conoce como adición-eliminación. ¿Sí? Si es una amina secundaria, ¿sí? Yo lo que estoy obteniendo es una enamina, ¿sí? No una imina. Bien, regularmente el proceso es reversible, ¿sí? Tanto es que se dicen que son intermediarios. Entonces vamos a ver bastantes reacciones con estos como intermediarios, ¿sí? Que su explicación es pensar en este compuesto, en la química de este compuesto, ¿sí? Polímeros, ¿sí? Intermediarios reactivos como en la reacción de Manish, ¿sí? En la reacción de Reformatsky, en un montón de reacciones vamos a ver iminas que se forman, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien, aquí hay una reacción que podría ser útil. Si vean, esto, si ven es para formar un heterociclo. Si vean, estoy partiendo de un dialdehído, ¿sí? Que sería este. Pero ese dialdehído es muy raro, digamos, sería el oxalaldehído, ¿no? Porque tiene el ácido oxálico, ¿sí? Entonces se consigue el, digamos, ¿qué sería?